Excelente. Buen día, tengan todos ustedes. Estamos en un programa más de nuestras pláticas, entrevistas, conversatorio con los egresados de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Sandra Paola Guerrero Solís, quien es exalumna egresada de la quinta generación del doctorado en Estudios del Desarrollo. Antes que nada, quiero agradecer, como siempre, el apoyo que nos da nuestro soporte institucional, llamémosle así, que es el director Edgar Sayago, la doctora Mónica Chávez, la responsable del programa. Obviamente Rosy, que está atrás de toda la parte técnica, que no se ve, pero siempre está atrás de nosotros, cuidándonos que no cometa barbaridades, se me vaya la voz, además del diafónico. Sandra Paola, la doctora Sandra Paola Guerrero, les comentaba, es egresada, ella labora en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el área de vinculación y ha trabajado uno de los temas que ahorita casualmente está en boga, precisamente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que va a haber un recorte en el presupuesto destinado a la educación superior. Empezaron ahí con algunos rumores sobre la universidad. Finalmente, el incremento presupuestal va a ser marginal, con lo cual se pone muy en entredicho la viabilidad y las condiciones en las que debe trabajar la universidad. Sandra Paola trabajó el tema en su tesis de doctorado de la universidad pública en lo general, pero específicamente se refirió a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo a lo largo de la plática la voy a introducir un poquito en la discusión actual que está pasando con la universidad, porque finalmente la universidad es una institución como universidad y una organización, si se ve como Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene una historia que viene de hace un buen rato. Lo primerito que le tengo que preguntar obligadamente a Pau, y perdón por la familiaridad, pero somos compañeros de generación, entonces tenemos este vínculo, ellos y la mayoría de las personas que he entrevistado, afortunadamente. ¿De dónde te nace el interés, Paula, por estudiar a la universidad pública y en específico a la Universidad Autónoma de Zacatecas? O sea, finalmente todo el proceso de investigación parte de un problema que tú ves, es un problema al que tienes un acercamiento, que dices, bueno, voy a abordar ese problema desde esa perspectiva. ¿Cuál es ese primer impulso que te lleva a entrarle al tema de la universidad pública y de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Sí, gracias, Francisco. Buenos días. Bueno, buenas tardes a todos y gracias pues por los que están aquí conectados. Básicamente, yo vi un vacío pedagógico. Es decir, mi formación inicial pues está dentro de la docencia, de la pedagogía, y finalmente pues esa es una laguna que yo advertí. ¿A qué me refiero con esto? En la discusión de los estudios del desarrollo y el vínculo de desarrollo y universidad pública, o bien los temas relacionados con el papel de la universidad pública, pues evidentemente siempre se alude a cuestiones de presupuestos, metodologías, cobertura, modelos de estructura, cuestiones académicas, evidentemente, pero difícilmente se lleva, digamos, como a la parte de la dimensión de la universidad, de la dimensión académica. Y dentro de la dimensión académica a su modelo educativo y particularmente, ya digamos, como bajando un poquito el nivel de análisis, al modelo pedagógico. Y ese es como un poquito, pues, mi interés inicial, mi interés además investigativo, y que yo advertí en el tema de investigación. Entré al doctorado en estudios del desarrollo y lo cual pues agradezco también porque se amplió mucho mi visión de la investigación y mi visión de los temas cruciales, obviamente, del desarrollo, pues del desarrollo educativo. Y
y me tuve que subir, ahora sí que subir de nivel para ver ese análisis, esa unidad de análisis que yo advertí desde un enfoque, digamos, como más global, ¿verdad? Y pues sí, definitivamente a mí eso es como lo que me ha interesado. Yo sé que en la agenda educativa pues se discute también mucho las cuestiones que de la metodología, que de las evaluaciones, que de los presupuestos, que de la cobertura, como lo acabo de decir, pero yo creo que sí es bien importante señalar que también tenemos que pensar en unas cuestiones más filosóficas de la educación y hacernos esa reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer, qué tipo de ciudadano requerimos hoy en día, requerimos en este siglo XXI con los retos que tenemos enfrente? Creo que eso es bien importante estarlo pensando desde la agenda educativa, o sea, como llegar a ese hilo delgado que finalmente es lo que desencadena también todo lo demás para bien. Wow, finalmente, ahorita lo que nos comentas, son un montón de cosas por las que tienes que ver, o sea, o un montón de temas donde la universidad va caminando, ¿no? Mucho se habla de que hay problemas con la universidad, insisto, casi siempre me estoy refiriendo a toda la universidad pública. El caso de Zacatecas es muy especial porque sus problemas financieros son de calado grande, es decir, son profundos. Sin embargo, atañen a toda la universidad. Ha habido un proceso de transición de la universidad de la mitad del siglo pasado para acá, en donde la universidad era el escalón tradicional para moverse en lo social, ¿no? Es decir, hace 60 años, 50 años, tú terminabas tu licenciatura y conseguías un trabajo, ¿no? Ahorita difícilmente terminas un doctorado, difícilmente consigues un trabajo aún teniendo un doctorado. Es decir, los requerimientos del mercado de trabajo se han incrementado. El mercado de trabajo se ha hecho más chico. Pero también dentro de la universidad han pasado cosas. Sí, pues hay un proceso de transformación de la universidad. Entonces quisiera preguntarte en estos dos niveles, el contexto donde la universidad trabaja, el contexto social, llamemos así, de sus egresados, y el contexto interno de la universidad, que finalmente aglutina diferentes fuerzas que son políticas, son económicas, son de esa naturaleza. ¿Cómo abordaste estos escenarios en donde la universidad tienes que estudiar qué hacía como él y después tienes que cruzarlo con el hecho de que tiene ciertas características? Insisto, nada más estoy pensando en la universidad. Ahorita, o terminando esta parte, quisiera meterme a las cuestiones del ajuste que ha habido en el sector educativo de parte del gobierno. Pero ahorita me gustaría mucho que nos concentráramos en esa cuestión. ¿Qué pasó con la universidad como el ente de movilidad social? ¿Y qué pasó con la universidad como este mecanismo donde hay fricciones a nivel de grupos, a nivel de intereses? ¿Qué encontraste? Si es que lo estudiaste, por supuesto. Sí, entonces, bueno, es lo que comenté hace rato fue, digamos, como esa inquietud, ¿verdad? Inquietud y así surgió el tema, digamos, de investigación. Ahora bien, ¿qué se investigó acá? Se analizó particularmente la política de neoliberalización en toda la universidad pública mexicana y bueno, mi unidad de análisis fue la UAS. Cabe mencionar que fue un objeto procesual, lo cual estaba en movimiento, entonces es un poquito pues, complicado. Analicé la política, digamos, neoliberal. No voy a criticar al modelo neoliberal per se, sino el cómo se fue implementando esta política desde finales de los 80, digamos, principios de los 90, es decir, ya hace más de 30 décadas, digo 3 décadas, o sea, ya llevamos más de 3 y media décadas,
Entonces, esta política que se fue implementando a todas las dimensiones de la universidad, a la dimensión financiera, empezando por la financiera, luego la académica, la institucional y la social. Es una política que se implementó, fue una política de facto, no fue una política declarada, fue una política contraccionista, profundamente diferenciada del gasto, y ahí es donde empieza la gestación de la crisis. Entonces es como en estos dos momentos de análisis, ¿no? La gestación de la crisis, que viene desde los 90, y posteriormente cae en crisis la universidad, ¿sí? Entonces es gestación y crisis permanente. Porque si bien la gestación es una forma de desarrollo y la crisis pues es otra forma de desarrollo que ha venido permeando en toda la universidad pública. Bien, esta política la voy a caracterizar un poco. Principalmente se articula de tres elementos. El primer elemento, y es con lo que ahora sí que se desencadena todo, toda la crisis, es el ajuste presupuestal, o sea, recorte. No hay dinero, ya no hay dinero y pues ahí se empieza también a precarizar todo. Porque siempre que pensamos en crisis de la universidad, pues evidentemente es dinero, ¿no? Es dinero, no hay dinero, ya se recorta todo, pero insisto en que fue una crisis multidimensional. Por eso se trastocan todas las dimensiones y todo obedece a esa falta de recursos, a ese ajuste presupuestal. Bueno, repito, perdón, tres elementos principales para analizar la política de la neoliberalización. Ajuste presupuestal, mecanismos de control y evaluación. A partir de los 90 se empieza un exagerado tránsito de evaluaciones y estas evaluaciones pues tienen que ver con un control. Una evaluación que hasta cierto punto es punitiva, es estandarizada y es condicionada, porque todo se vuelve como un recurso también concursable, ¿no? Entonces hay un aseguramiento de la calidad por vía de la evaluación. ¿De la evaluación a quién? A todos, a profesores, alumnos, a programas, a instituciones. Entonces, bueno, ese es el segundo elemento de esta política, mecanismos de control y evaluación. El tercer elemento es, se empieza a permear en toda la universidad criterios de naturaleza empresarial, ¿sí? O sea, empieza un gerencialismo exagerado en la universidad pública. Empezamos a escuchar una algarabía como calidad. Ya todo tiene que ser de calidad, de excelencia, tiene que ser evaluado, tiene que haber un productivismo, tiene que haber una eficiencia, resultados. Entonces se empieza a dar en la universidad un fenómeno de hiperevaluación, hipercredencialismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está sujeto a esa calidad, de tal manera que la evaluación pues define lo que es la calidad y define sobre todo lo que es de presupuesto. Lo que se evalúa es de calidad, lo que se evalúa mucho es de excelencia. Entonces hemos estado sometidos a esa dinámica que a la luz de hoy pues nos parece como un poco normal, pero todo es derivado de estas causas estructurales de la política de neoliberalización, que insisto, es la gestación de la crisis. Por eso se cae en crisis. Esta política reorientó todo el modo de operar de la universidad, reorientó y vulneró principalmente pues, su autonomía, vulneró la misión educativa, la visión educativa, y hubo pues, un impedimento del desarrollo cabal de sus principales funciones sustantivas, que es la docencia, la investigación, la difusión y extensión. ¿Sí? De tal manera que la universidad pues se fue transitando a otro modelo como antes lo conocíamos, ¿no? El modelo previo, digamos, a esta política, pues era una universidad, como le llamaban, tradicional, una universidad de masas, democrática, volcada al interior, preocupada por las necesidades sociales, articulada
a las necesidades sociales, preocupada por esa formación de recursos humanos, no de capital humano, precisamente. Entonces transitó ese modelo de universidad, digamos, esa universidad pues crítica, reflexiva, transitó hacia una universidad o un tipo de universidad pues diferente, ¿no? Como decimos, una universidad, pues hay muchos nombres, pragmática, una universidad más tecnócrata, una universidad empresa, incluso una universidad de empresa se le llama. ¿Por qué? Pues porque se empezó a administrar como si fuera una empresa. O sea, todos los criterios de naturaleza empresarial se extrapolaron a la empresa, digo, a la universidad. Y de tal manera que la universidad no es una empresa. No tampoco estoy criticando precisamente ese tipo de visión tecnocrática, ¿sí? Versus visión crítica, reflexiva. Porque si bien ese modelo de visión tecnocrática funciona perfectamente en un tecnológico, en un TEC de Monterrey, pero aquí la inquietud o el reclamo es que en el fondo de la discusión es justo la defensa de la universidad pública como tal. O sea, la universidad pública tiene que mantenerse como lo que es ese modelo de universidad pública, pues aparentemente, o mejor dicho, muy diferente a una universidad tecnológica y por supuesto a una universidad privada. Pues cae en crisis la universidad, y empiezan también a notarse claras tendencias hacia la precarización, hacia la privatización y hacia la mercantilización. Esta crisis es una crisis crónica porque pues ya lleva largo rato. Es una crisis permanente, es una crisis generalizada porque es a toda la universidad pública y es una crisis pues estructural, que insisto en que estos elementos que empiezan a brotar, digamos, en la superficialidad de la crisis, como lo es tendencias de precarización, se empieza a mercantilizar la universidad, y ahorita voy a explicar un poquito más a qué me refiero con esas claras tendencias. Se empiezan a vulnerar las principales funciones sustantivas, no hay un desarrollo cabal de estas funciones, la universidad se empieza a volcar o se empieza a articular ya no a las necesidades sociales, sino al mercado, ¿sí? Al mercado. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque tengo una cita que para mí fue muy ilustrativa, de Luis Porter. Él aborda pues en su obra La Universidad de Papel, en su libro, y lo dice así porque empiezan a surgir también a raíz de esta política pues un montón de, de organismos evaluadores que, insisto, evalúan a la universidad, a los programas, y que y que la, y que la mercantilización pues tiene que ver con eso, ¿no? Porque el bien público en la mercantilización ya se empieza a considerar una mercancía, de tal manera que surgen organismos evaluadores, y él dice lo siguiente, dice, la universidad de papel, ¿sí? De papel, o sea, así como de papel, como una evaluación, hay que llenar formatos, sustituye a la universidad que opera desde los sujetos y desde sus relaciones. O sea, refiriendo a ese otro modelo de universidad. O sea, se empieza a sustituir una universidad de papel, una universidad refiriéndose a una universidad evaluada, rankeada, porque también los rankings obedecen a eso. La evaluación tiene que ver y abarca también la clasificación, ¿sí? Incluso todo tipo de indexaciones, o sea, si ahora pues hay revistas, indexaciones, pues son clasificaciones, insisto, derivados de esta política.
Y continuando con la cita, dice, la universidad de papel sustituye a la universidad que opera desde los sujetos y desde sus relaciones, provocando una escisión entre la realidad imaginada, porque luego si nos imaginamos una realidad, problemas, una realidad imaginada que se proyecta como existente y una realidad existente que es sistemáticamente negada. Es decir, como negando ciertos problemas apremiantes que debe resolver la universidad, ¿no? Pues esta crisis pues ha tomado una forma de, bueno, una conducción de gestión y administración, pero no de transformación, porque dado como acabo de describir la crisis con todas estas características de crónica, generalizada, amplia, eh, necesita una solución igual de grande. Esta conducción que ha tomado la crisis de gestión, administración, pues tal parece que han sido soluciones pues como efímeras, ¿no? O como le llaman, como parches financieros, que sí resuelven parcialmente, pero no completamente. Entonces, por lo tanto, se necesita un proyecto de gran calado, un proyecto amplio, que justamente trastoque no solo la dimensión financiera, o sea, que se resuelve, la crisis no se resuelve solo con dinero, que si bien es lo primero, o sea, si bien es lo primero, ¿no? Pero también se va a resolver con un proyecto que trastoque su dimensión financiera, académica, institucional y social. Y bueno, posteriormente pues también se realizó un diagnóstico en el que se identificaron algunos rasgos básicos de la crisis, los voy a mencionar así rápido. Fue un diagnóstico pues conciso, pero sí desveló pues estos rasgos, como por ejemplo en lo financiero pues un déficit presupuestal, un ajuste presupuestal, una bancarrota, porque de los 34 UPEs, universidades públicas estatales, pues 11 sí estaban como gozando de muy mala salud, ¿no? De insolvencia sí total financiera, entre las aguas. En un presupuesto condicionado, en lo académico, pues hubo una despedagogización, empieza a haber un saldo pedagógico, porque pues empieza también a desvincular mucho y a desarticular, perdón, la docencia de la investigación. Y bueno, ahorita hablo un poquito más de eso. Hubo una rigidez curricular, hay poca flexibilidad de la currícula, siguen permeando pues modelos un poquito tradicionales de cómo organizamos el conocimiento y así rápidamente. Por eso es un buen intento, un paréntesis rápido, de la nueva escuela mexicana, eh, que, que, bueno, empieza a desdisciplinar el conocimiento. Y de lo que se trata es de eso, ¿no? De articular de manera diferente el conocimiento. De tal manera que, bueno, pues también tiene que ver con que todos los niveles educativos estén articulados a un proyecto, ahora sí que un proyecto de nación. ¿Qué más en la dimensión institucional, volviendo al diagnóstico y a los rasgos básicos de la crisis? En lo institucional, pues hay estos criterios de naturaleza empresarial, como ya los comenté, hay un debilitamiento de los preceptos de obligatoriedad y gratuidad, por lo mismo que se empieza a mercantilizar, digamos, la universidad y a mercantilizar los servicios educativos. En lo social, híjole, pues hay una desvinculación con los sectores sociales, o sea, se desarticula eso y se articula, digamos, a
las necesidades de los sectores pues, corporativos, a los sectores del mercado. Hay una pérdida de liderazgo social y bueno, eso es el diagnóstico de la crisis. Los rasgos básicos de la crisis, y comento lo siguiente. En la superficialidad de la crisis, pues gravitan muchos elementos, ¿sí? Porque encima están estas causas, estos elementos que ya comenté de la crisis, pero eso va más allá de la insolvencia financiera y los conflictos internos, sin duda. Por eso es muy compleja la crisis, porque se juntó todo, o sea, se juntó como lo derivado de la política de neoliberalización y se junta, o sea, otro tipo de crisis, ¿no? Crisis internas, crisis de antes o crisis de hoy. Por eso es muy complejo, por eso es muy compleja, porque pues la verdad es de que hay todo un entramado económico, político, social y sobre todo una correlación de fuerzas que agudiza la crisis y por eso pues se hace una crisis permanente, ¿no? Por eso pues hay quienes dicen que continúa como una especie como de impas. Entonces, estos elementos pues tienen que ver con crisis internas, con pues ciertos cotos de poder internos y muy sólidos, con contrataciones, le llaman, ¿no? Contrataciones discrecionales, mal manejo de recursos, desorden en un sistema de pensiones y de jubilaciones, bueno, pues hasta ahí me paro un poquito. Me gustaría, Pau, esto cuando ya empezamos a tratar de hacer una línea que explique todo este proceso, se complica, ¿no? Porque las dimensiones de la crisis van por muchos lados, ¿no? Por la parte académica, por la parte de la organización de la universidad y por la existencia de grupos de interés. Con frecuencia, y yo diría que con demasiada frecuencia, se habla a veces de que el neoliberalismo es el causante de todos los males. La cuestión aquí es, y es preguntarse, y creo que es muy pertinente, es, ¿y antes del neoliberalismo qué pasó? O sea, si bien se puede conceder inclusive que las políticas de ajuste neoliberal, las primeras de primera generación, son de los 80, y después viene un conjunto de políticas institucionales, como se le llama por los mismos organismos internacionales, que van metiendo esta idea de que todo se debe hablar, todo se debe medir y todo se debe de hacer de acuerdo a las formas del mercado, que es lo que ya nos platicabas de estos rasgos, de los criterios de la naturaleza empresarial, como le llamaste hace rato. Sin embargo, hay una historia previa, inclusive de los 80. Esta universidad nació antes de los 80. Sí, y la configuración de los grupos de interés es previa a los 80 y aún hoy sigue marcando la universidad. Entonces no se puede atribuir a lo neoliberal problemas que estaban antes de lo neoliberal, ¿no? Y que tienen que ver inclusive con el hecho del corporativismo, de esa forma de organización de la vida política en las universidades, en los sindicatos y en todos esos espacios. Yo creo que también es importante no perder de vista que la universidad va más para atrás del neoliberalismo, ¿no? Y muchos de los problemas que está enfrentándose el día de hoy tienen que ver con esos manejos que se hicieron inclusive antes del neoliberalismo. Entonces, recurrir al expediente del neoliberalismo generalmente es muy fácil, pero no puede estarse permanentemente culpando al fantasma del neoliberalismo cuando existen otros problemas. Claro. Uno de los más graves, y que bueno, sí que estamos viviendo ahorita, tiene que ver con el ajuste del presupuesto que cada vez es más raquítico para las necesidades de la universidad, entendiendo como necesidades de la universidad el hecho de que debe tener cierto tipo de cobertura de alumnos y debe tener un presupuesto suficiente para pagar a los maestros.
Lo cierto es que en la universidad el presupuesto no es suficiente para las necesidades sociales, es decir, para tener una cobertura creciente. Eso también es cierto. Eh, Ahora, a la luz de todas estas cosas que están pasando, de un eventual recorte en la educación y de esta productivismo, mercantilización, todo lo que nos has descrito que ha pasado con la universidad, insisto, con toda la universidad, en especial con esta. ¿Qué pasa, Pau, con lo central de la universidad? La docencia y la investigación. Parece que ya tenemos también una universidad dividida, en donde la docencia ya es un asunto que pasó a segundo término y ahora la investigación es el aspecto más relevante porque por ahí vienen los estímulos, ¿no? El CONACYT, en su afán de profesionalizar o mejorar la infraestructura humana, llamemos así, empezó a cargar todo el énfasis a la investigación. Y a veces esa investigación que no está vinculada con las necesidades del Estado, por ejemplo, pensando en Zacatecas, Zacatecas no tiene industria, de hecho. Entonces, los objetivos y las prioridades de investigación no obedecen a las necesidades del Estado. No tendría por qué ser, la investigación puede ser de lo que se quiera, pero finalmente estas políticas que premian solo la investigación, que dan estímulos solo a la investigación, provocan una decisión muy fuerte. Me gustaría que nos platicaras de esta decisión entre la docencia, la investigación, cómo también va marcando, además de todo el proceso de crisis que nos has hablado, cómo va marcando y va perfilando la nueva universidad que tenemos hoy. ¿Qué pasa con la docencia? O sea, y qué pasa con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué pasa con la investigación? Es decir, ¿cuál es el escenario que tenemos ahora en una condición de problemas financieros y en una condición de desarticulación entre la docencia y la investigación? ¿Cuál es tu perspectiva en este caso? Sé que obviamente tu trabajo de tesis abarcó hasta hace pocos años, pero finalmente muchos de los problemas que tenemos ahora ya existían. ¿Y cuál es, cómo percibes tú esta gran decisión docencia-investigación? Porque después quiero pasar al modelo siglo XXI, que trató de ser una respuesta, ¿no? Entonces, sí que nos ubiques en esta gran división de la universidad mercantil, de la universidad dividida con una docencia pobre, con una investigación regulada, impulsada por el CONACYT, y por una idea de universidad que no acaba de aterrizar muy bien en términos de su compromiso social. Espero que no haya sido mucho reburujado todo esto. Sí, ok. Bueno, también antes de pasar a ese punto que principalmente pues forma parte de mi interés investigativo, a ver, es que, o sea, también ha habido saldos positivos en la universidad pública, particularmente en la UAS. O sea, si bien pues estamos sometidos ante estas lógicas de evaluaciones, de credencialismo a ultranza, pues evidentemente también ha crecido mucho la universidad. Es decir, la matrícula creció bastante. De 2007 a 2019 creció casi un 51%. La oferta educativa se ha diversificado muchísimo, tanto para nivel licenciatura como para posgrado. O sea, tenemos muchos programas educativos, la cobertura, los programas, pues el número, evidentemente, de investigadores. Dentro del sistema nacional tenemos muchos SNIs, muchas SNIs. Los cuerpos académicos, los campus, los docentes, físicamente la universidad ha crecido en obra civil, en construcciones, en remodelaciones, ha crecido bastante, ¿no? O sea, ahora sí que cuantitativamente sí ha habido saldos positivos importantes. Pero sí, desafortunadamente, tal parece que lo cualitativo ha quedado un poquito rezagado
y pues no sé, ha habido como ciertos costos sociales, ¿no? Porque justamente en esta tendencia de la precarización, que tiene que ver ahora sí ya con lo que tú decías de la docencia, pues al profesor se le ha exigido demasiado, se le han diversificado, multiplicado sus actividades, sus tareas, y siempre está como sujeto a ese, siempre está como alimentando esa política de recurso concursable. Incluso, bueno, no, la precarización docente no solo tiene que ver con los sueldos deprimidos, sino con el recorte, digamos, de derechos, la erosión un poquito de los contratos colectivos, o sea, es toda esta precarización, ¿no? Y, y, esa, y esa tendencia viene porque justamente se pasó de un capitalismo industrial financiero a un capitalismo cognitivo. Entonces empieza a tomar valor el trabajo material, el trabajo inmaterial, perdón, el trabajo intelectual, el trabajo cognitivo, y pues justamente por eso ya luego empieza como a precarizarse. Y ahí está el profesor elevando pues la estatura de investigador justamente pues bajo estas inercias, ¿no? Que justamente son esas inercias y es a lo que tenemos que, pues ahora sí que entrarle. Pero el reclamo también aquí está en que se descuida justamente la labor docente. ¿Por qué? Pues porque tal parece que se cambian lo menciona Díaz Barriga, se cambian los procesos de enseñanza-aprendizaje por ese afán de, pues, de incrementar puntos en la investigación, ¿no? Entonces, es más importante realizar investigación que, eh, que ser, digamos, que alzar la estatura docente, porque eso aparentemente pues no retribuye tanto, no retribuye tanto. Y ese es uno de los ejes o que se traza, digamos, dentro de la propuesta institucional, un eje como de transformación, pues es volver a eso, ¿no? Como a dignificar como más esa labor del docente, porque aparte, o sea, se da por hecho que el docente investigador, pues pues es buen docente y no es que lo dude, pero, pero sí se le exige demasiado elevar su estatura de investigación y desafortunadamente pues está desarticulado ya a la docencia. Eh, todo el etos, por así decirlo, todo el etos académico se volvió, pues, la docencia se reduce, digamos, a un acto más instrumental que a un acto intelectual. Incluso, pues, se privilegia un pensamiento, pues, más útil, más funcional, más eficiente, se deja de lado, se menoscaba, digamos, un pensamiento que justamente te ayude como a reflexionar más, ¿no? Tal parece que solo se quiere como formar a ese trabajador y pues verdaderamente no es suficiente formar un trabajador, sino se tiene que formar un ciudadano dados los retos actuales. No basta con un adiestramiento de competencias, no es suficiente, no es suficiente un adiestramiento de competencias. O sea, tenemos que también incrementar la visión educativa, tiene que ser más amplia para formar justamente a ese individuo en términos más amplios, más amplios. Pau, quisiera preguntarte, en aras del tiempo también, la cuestión que creo que, bueno, no creo, tiene que ver con el tema de este trabajo de vinculación con los egresados. ¿Qué tan pertinente es todo esto que has estudiado, que estás viendo, que estás diagnosticando?
con relación al desarrollo, ¿no? Es decir, realmente la formación que están recibiendo los alumnos, las áreas de investigación, los cuerpos de investigación, etcétera, etcétera, son pertinentes a la realidad de Zacatecas o a la realidad del país, es decir, en qué contribuyen o cómo contribuyen al desarrollo este perfil educativo que estamos viendo, ¿no? O sea, el diagnóstico básico es de que hay una crisis. Y en medio de esa crisis hay que seguir formando alumnos, hay que seguir dando clases, hay que seguir haciendo investigación. Pero un segundo punto, un segundo paso, tiene que ver con el hecho de qué tan importante es esa investigación, todo ese trabajo en función del desarrollo. Lo comento por lo siguiente. Zacatecas no tiene industria. La industria que tiene es minería. La industria que tiene es una gran cervecería. Hay un sector de turismo que pese a tener el estatus de patrimonio de la humanidad, el hecho es que los viajeros vienen, su estancia no llega a 2 días en Zacatecas. Es decir, los grandes proyectos que podrían dar empleo en términos de actividad económica, pues no lo están generando. Sin embargo, siguen entrando alumnos. ¿Qué tan pertinente, vuelvo a plantear la pregunta, es esta universidad con este modelo educativo que se tiene, con esta currícula, para atender, para diagnosticar y para atender los problemas y para eventualmente plantear alternativas? ¿Es eficaz? ¿Es adecuado? ¿No lo es? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esta relación universidad entorno socioeconómico? A ver, primeramente, bueno, la UAS tiene que considerarse la institución necesaria para la formación, sí, de este recurso humano. Y evidentemente, pues tiene que formar estos profesionistas para que haya un desarrollo local, porque si bien la universidad pues está llamada a cumplir un papel estratégico en la promoción del desarrollo y eventualmente ofrecer las bases científicas, las bases tecnológicas, técnicas, humanísticas, culturales a la sociedad. O sea, la universidad tiene que posicionarse como un verdadero agente de desarrollo y un verdadero agente de transformación social. Porque eso es todo lo que la función de la difusión de la cultura, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, difusión de la cultura no es así como solamente capacidades culturales hacia la sociedad, sino la universidad tiene que brindar estas capacidades, como ya los mencioné, en todos los ámbitos, en todos los campos del conocimiento humano, a la entidad y favorecer pues ese desarrollo primero local, ¿no? Primero. La cuestión de los egresados, pues sí, quizá lo que hace falta es como una planeación de la oferta educativa con las necesidades de los diferentes sectores, ¿no? Pero insisto en no olvidarnos de que la universidad es eso, una universidad que viene de lo universal, o sea, de formar a todo tipo de cuadros intelectuales en todas las áreas del conocimiento y que todas tienen que contribuir a ese desarrollo, ¿verdad? Por eso es también bien importante como ampliar un poquito los términos de lo que implica el desarrollo, porque pues ahora sí que aunque suene romántico, pero el desarrollo no significa acumular más, sino vivir mejor, ¿no? O sea, ese desarrollo que no solo esté preocupado por incrementar los índices de Producto Interno Bruto, sino que esté preocupado por justamente también brindar capacidades, libertades a las personas, un desarrollo más también en términos de un desarrollo humano y hasta pues de un desarrollo pues, sustentable, ¿no? Eh, el, el desarrollo local en Zacatecas
pues tiene ha tenido pues la cuestión del desarrollo, es decir, los principales sectores, pues ha sido la minería, la agricultura, la industria manufacturera, la construcción, pero también tienen que abonar otro tipo de sectores. Y es muy importante también que desde la universidad es eso, no solo se formen profesionales, sino que se transformen las personas, pues ahora sí que en la mejor versión, ¿no? Y eso va a abonar a ese desarrollo como más amplio. Pero sí tiene que haber una vinculación, perdón, volviendo a lo que me preguntaste, sí tiene que haber una mejor articulación, una mejor planeación entre la universidad, entre los diferentes sectores y las necesidades de los sectores, porque los programas educativos, pues no solo tienen que eso, no solo tienen que formar profesionales, sino que tienen que generar pues ese desarrollo local. Finalmente, la universidad es parte de todo un entramado que tiene que articularse para generar ese desarrollo, ¿no? Esa mejor condición de vida. La universidad, junto con en el modelo ideal de universidad, empresas que permitan generar innovación. Universidad, gobierno, empresas, le toca un papel importante, ¿no? Evidentemente, pero la universidad no genera empleos. O sea, la universidad genera la capacidad humana, tanto para que sean buenos ciudadanos, como tú decías un momento, para que sean personas productivas, para que tengan las capacidades para plantear y resolver problemas, pero hace falta un entorno adecuado para hacerlo también. Entonces parece que el primer problema que tenemos de entorno es el entorno interno, ¿no? Que es el que ha hecho difícil la transición de este modelo de universidad para que vaya diversificándose de acuerdo a las necesidades del entorno y menos en función de las necesidades de los propios grupos políticos. Es decir, finalmente todo pesa en el diseño de esta universidad. Hace poco se planteaba la importancia de una reforma. La reforma no prosperó, como lo dijo Luciano Concheiro mismo. Sin embargo, hay un modelo, Paula, que me gustaría que comentaras, por lo menos en términos generales, el famoso modelo UAS siglo XXI, que por lo que yo entiendo y por lo que yo conozco del modelo, era una idea muy interesante, ¿no? De cómo llevar adelante la plataforma educativa de la universidad. ¿Qué tan viable es recuperar este modelo UAS siglo XXI como un eje rector para ir atendiendo los problemas, por lo menos en la parte académica de la universidad? O sea, ¿crees que sea pertinente recuperar, por ejemplo, como tú decías, no todo el diagnóstico es malo? O sea, hay saldos buenos en la universidad, como en todos lados. El modelo UAS siglo XXI es pertinente volverlo a desempolvar un poquito, echarlo a andar. ¿Tú lo recomendarías como parte de una estrategia de resignificación de la universidad? Yo no hablaría de reforma, sino de volverle a dar un significado que la oriente hacia el camino que debía tener la universidad. Es este ente transformador de su entorno, este mecanismo de ascenso social. Creo que, o considero nada más, insisto, te lo pregunto, ¿crees que sea pertinente el modelo y tenga alguna utilidad como parte de una estrategia de cambio dentro de la universidad desde que salga de adentro? Sí, pues en uno de los ejes que se pone, digamos, en la propuesta institucional y que, insisto, estos ejes quedan así como, pues solamente delineados, ¿no? Viene justamente eso, en el afán de apoyar decididamente la docencia, pues está una, digamos, actualización del modelo curricular o un volver al modelo, pues la verdad es que ya no sé exactamente qué, si sí se conoce, si no se conoce, pero por lo menos yo rescataría como
pues esos planteamientos pedagógicos, ¿no? Ese sustento teórico pedagógico que sí está descrito, porque si bien este modelo, pues surge desde el 2004, es decir, ya tiene 20 años, eh, pues se supone que ya tendría que mm, tener como ciertos resultados, ¿no? Se supone que ya todo el mundo tiene que conocerlo, y sin embargo, me parece que no ha sido como tan importante. Por lo tanto, pues sí podría decir que es necesario como o rescatarlo, o refrescarlo, o actualizarlo, o darlo, no sé, porque ese modelo también habla de, pues, de este enfoque también más interdisciplinar, tiene un sustento teórico basado en un constructivismo, propone, digamos, pues, aprendizajes constructivos, aprendizajes que justamente pongan al alumno como un agente activo, ¿no? Es decir, alejados de estos resabios de una educación tradicional, o sea, sí está en la apuesta de, de ese rescate, de poner énfasis en una enseñanza como el profesor, pero más que en esa transmisión del profesor, pues en generar, ¿no? Generar ambientes de aprendizaje. Entonces creo que sí es importante rescatar ese modelo. Lo que pasa es que el documento del modelo UAS siglo XXI, que, insisto, se hizo desde 2004, pues está como muy articulado el modelo académico, pero también el modelo educativo y un poquito el modelo pedagógico. Entonces, como que, pues desde mi punto de vista, como que valdría la pena como separarlos, dividirlos y no sé, hacer algunos replanteamientos, pero sobre todo, pues sí, darlo a conocer un poquito más. Oye, Pau, me fui saliendo mucho del tema de tu tesis en escrito. Que bueno, hay cosas que no vienen tan detalladas, sin embargo, pues dado que tú trabajas este tema, me atreví de repente a meterme más en otras cuestiones, pero creo que no, este conversatorio no se trata solamente de que reflexionemos sobre lo que escribiste en tu tesis, sino que veamos la perspectiva de los egresados, ¿no? De ahí que de repente nos salimos y nos metemos a los temas, porque lo que yo quiero, y hablo en primera persona, el propósito también, es que quien vea este video, esto se va a subir a YouTube, va a estar en la página de la UAS. Hay gente que quiere entrar a esta universidad, a esta unidad académica, y la idea es que vean, que conozcan a los egresados de primera mano, ¿no? Es decir, cómo piensa un egresado que ha trabajado un tema específico. Hemos visto otros muchos temas y normalmente la idea es pues, sacarles el jugo, es decir, vean a qué te lleva este proceso de aprendizaje en esta unidad y cómo es el pensamiento y cómo es la idea de lo crítico en en esta unidad académica. Me gustaría ya por último, Pau, que tú nos hicieras algunos comentarios sobre con la información que tenemos ahorita de la cuestión presupuestal, con la condición, esto que has planteado tú, de la conflictiva que hay dentro, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuál es tu diagnóstico ya? ¿Qué tendría que hacerse en la universidad? Pero es algo muy resumido, o sea, o sea, obviamente uno es el salvamento financiero, ¿no? Pero yo estoy pensando en la universidad como un todo. Tendría que organizarse de esta forma, pensar esto, etcétera. Los diferentes rasgos que podría tener la viabilidad de la universidad. Pero solo a manera de rasgos, no pretendo que hagas un análisis de fondo porque no tenemos el tiempo y tampoco se trata de este asunto. Ay, Entonces, bueno, danos tu idea o tus ideas de por dónde se podría ir. híjole, bueno, a ver, nada más rápido quiero mencionar algunos de los ejes de la propuesta.
que justamente tiene que ver con que haya un presupuesto multianual irreductible y que derive de una política de Estado, no tanto de gobierno, pero sobre todo así de que sea que no sea reductible, que sea irreductible, ¿no? Así, que sea un presupuesto hasta progresivo. Bueno, derivado de eso, podemos bajar a lo demás, que es generar instancias de investigación y centros de investigación, apoyar decididamente la docencia, como ya lo dije, y creo que ahí va un poquito la respuesta de la cual me acabas de preguntar, porque creo que muchas cosas requieren dinero. Sí, con dinero se pueden hacer, obviamente, se pueden desarrollar las funciones sustantivas, pero también hay un margen en el que no solo necesitamos dinero, sino podemos como resolverlo como, con otro tipo de recursos, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Apoyar decididamente la docencia, una actualización del modelo académico, articular todos los niveles, una vinculación y mayor atención a los sectores, o sea, por eso es bien importante esta función de la universidad, ¿no? La vinculación con, porque eso pues es lo que genera ese vínculo de universidad y desarrollo, vinculación y atención con los sectores. Luego también agendas que tengan que ver con la resolución de temas estratégicos, temas urgentes, temas apremiantes y temas sobre todo importantes generados en la entidad de Zacatecas, ¿no? Porque definitivamente, bueno, para pensar localmente tenemos que pensar globalmente. Y algo bien importante también, reconquistar la legitimidad y pues un liderazgo social, o sea, porque creo que sí ha quedado un poquito adelgazado este liderazgo social y pues sí, cuidar a la universidad, nuestra universidad, porque si bien, pues sí, sí hay cosas criticables o muy criticables de la universidad, pero también hay cosas eh, maravillosas, ¿no? También pues son espacios y que yo lo he dicho y también eso es lo que quería decir al final, pero no lo digo porque si no tengo tiempo. Estar matriculado en un posgrado dentro de la universidad pública, dentro de la UAS, pues es algo privilegiado y hay que valorarlo, ¿no? Ese espacio. Y no solo físicamente, sino también ese espacio que debe de aprovechar uno. Aunado a justo pues esos espacios de reflexión, de análisis y de la misma universidad, ¿no? Del mismo campus, porque la universidad pues también son sus pasillos, ¿no? Y eso es como bien interesante. También, bueno, la solución, bueno, no sé, la solución, no, más bien, ¿qué podría yo decir al respecto, no? Pues eso, a través de estos ejes, buscar una palabra que pues ha venido permeando, ¿no? Incidencia social. Buscar mayor incidencia social pues a través de la docencia. Creo que siempre estamos buscando esa incidencia social en la investigación y claro que es bien importante, pero también buscar mayor incidencia social en la docencia. O sea, así como privilegiar un poquito más la docencia y rápidamente el escenario un poquito de la coyuntura política, de ahora sí que como le llaman, ¿no? Del segundo de la cuarta, bueno, creo que pues puede marcar puntos de inflexión o quiero ser optimista, siempre y cuando sea un optimismo real y bien dirigido. Puede marcar puntos de inflexión y dado que esta nueva administración pues ha estado proponiendo esquemas de organización diferente. Entonces, ahí creo que sí está apostando a este sistema de toda la educación superior, o sea, donde sí se involucren mayormente, o sea, organismos, sí se involucren más partes, o sea, y que sí estén en la misma sintonía para transmitir ese mensaje de que la educación superior, la universidad pública, esa institución necesaria es realmente necesaria, ¿sí? Donde se involucren organismos como la Secretaría, los gobiernos federales, estatales, ANUIES, SEP, Hacienda,
O sea, que sí sea un punto importante y sí se le dé importancia, ¿no? También pues ha habido unas o sea, si bien no ha sido un proyecto como tal, pues ha habido algunas legislaciones o algunos institutos por reformar, pues simple y sencillamente pues el CONACYT, ¿no? Que ahora ya no es CONACYT, de secretaría, pero también pues se le ha dado como cierto realce también a las humanidades, ¿no? A las humanidades, ¿sí? Y ay, no me acuerdo qué más, pues sí, hay que marcar pues nuevos derroteros a la universidad pública y sí hay que aprovechar estos coyunturas. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Paola Guerrero. Yo quisiera pues llamar la atención a la gente que nos ve, a los alumnos o potenciales alumnos que se interesen, para que pues, se involucren en el tema que deseen aquí en Estudio de Desarrollo. Aquí se atienden todos los temas, es el más amplio que pueda haber el desarrollo. Esta fue una muestra de lo que podemos debatir, lo que podemos conocer. Creo que ha sido muy interesante. El tema da para muchísimo más. Ojalá y después la doctora Paola nos hablara de lo que hace en vinculación, porque también es un trabajo muy interesante. La coordinación de vinculación tiene una función fundamental aquí también, que es el otro pie de la universidad, ¿no? O sea, hay docencia, hay investigación, hay extensión. Es la hermana a la sociedad directamente, ¿no? No solo a la comunidad dentro, sino al resto de la sociedad. No sé si quieras agregar algo, Pau, ya para cerrar nuestra plática, y poder ya despedirnos y agradecerle a a la gente que hace posible este programa. No, pues más bien agradecer este tipo de cuestiones, porque si bien pues estos conversatorios pues están dentro del marco de ese seguimiento de egresados, que justamente es bien importante que las unidades y los programas no lo dejen de lado, no lo dejen de lado porque es importante la opinión de los egresados dentro de los programas académicos y a su vez pues dentro de la propia institución. Y pues nada, también fue un poquito complicado esta tesis porque pues ahora sí que fue muy amplia, fue muy amplia. Me hubiera gustado agotar precisamente o ir directamente a trabajar pues o hacer un tipo de propuesta más estructurada, más terminada al modelo académico, pero bueno, no fue posible. Sin embargo, bueno, agradezco al comité de tesis que tuve, al doctor Delgado Weiss y al doctor Humberto Márquez Covarrubias, y pues también a ti, Francisco, que haces posible esto y que pues estás abonando a todos los temas de investigación. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a la doctora Paula Guerrero. Eh, Agradecemos ya para cerrar nuestra transmisión al doctor Edgar Sayago, director de la unidad en estudios del desarrollo, y a la doctora Mónica Chávez, responsable del programa, por darnos este espacio y la posibilidad de que nuestros compañeros egresados tengan un lugar para poder expresarse sin la restricción de una presentación de coloquios, de metodologías y demás, sino sencillamente que expresen su pensamiento, que creo que es lo más importante que nosotros tenemos a estos recursos intelectuales, profesionales, que son lo más valioso que tiene nuestra unidad. Agradecemos a las personas que estuvieron conectadas su participación. Hubo unos comentarios que se los haré llegar con mucho gusto a la doctora Paula. En el momento no lo dije para no interrumpir. Y pues los esperamos ver en la siguiente transmisión la semana que viene. Que tengan todos muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias por su participación. Sí,
No hablar con esto. Sí. Es que como si no me dio.